Bien, y ya estamos con nuestro próximo invitado. Es Ignacio Aravena, investigador asociado de la Fundación Piensa, ingeniero en construcción de la Universidad Católica del Paraíso, máster en la New York University, en Guayupa, los amigos, y candidato a doctor de la London School of Economics. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido a Llegó la Hora. Hola, muchas gracias, qué gusto saludarlos a todos. Bueno, abramos el diálogo porque hay un tema que han recogido los medios, salió en el Mercurio ayer, y queríamos invitarte a que tú nos contaras sobre esto porque hay una eliminación de un beneficio tributario a la construcción que ustedes plantean que pondría en riesgo la meta de viviendas sociales del gobierno. Cuéntanos primero, para los que no están interiorizados en esto, en qué consiste este beneficio tributario, en qué marco se está proponiendo su eliminación o ejecutando su eliminación y por qué finalmente afectaría a las viviendas sociales. Mira, muy en concreto, es un beneficio tributario que cuando se construyen viviendas de menos de 2.000 UFs, tú tienes una exención en la que no pagas cierta cantidad de impuestos. El tope es un 65% del contrato de construcción. ¿Cuál es el tema acá? Si hablamos principalmente de viviendas sociales, las viviendas sociales tienen un tope máximo. Y eso significa que tienen un precio dado y eso uno lo tiene que distribuir entre terreno, construcción y gestión. Claro. La construcción y la gestión está bastante regulada porque hay mucha competencia en el mercado. Eso significa que si eliminamos esta exención, lo que más probable va a pasar es que se va a traducir en una menor disposición a pago por suelo. Eso es un gran problema porque si pensamos en las zonas metropolitanas donde vive el 70% del país, estamos hablando de que va a ser cada vez más difícil hacer viviendas sociales y, ojo, se va a caer en la principal crítica que se le ha hecho a la política habitacional, sobre todo en este gobierno, que es que se producen viviendas en la periferia, segregados y fuera de los centros urbanos. Si se elimina esta exención, probablemente va a crecer ese problema y va a ser aún más difícil. De hecho, ustedes pueden ver que la cantidad de viviendas sociales que están ingresando en el último periodo son menos que lo anterior, y en gran medida es porque no hay certeza de lo que va a pasar a largo plazo. Bueno, y ahí a propósito de esto mismo, ¿en qué sentido esto podría perjudicar a la promesa finalmente? Porque uno dice, bueno, si el gobierno hace una promesa, o eso es lo que uno esperaría, tiene todos estos antecedentes sobre la mesa. Entonces, si cambian las condiciones, debería al menos ajustar o decir, bueno, quizás con estas condiciones nuevas va a ser más difícil cumplir la promesa que hicimos. Totalmente, y yo creo que ahí tenemos un gran problema porque se hacen problemas ideológicas, pero sin conocimiento claro de lo que realmente se está haciendo. Podemos sumar que a la eliminación del beneficio tributario hay distintas municipalidades que quieren bajar la altura de construcción, por ejemplo. Si empezamos a sumar todas estas cosas, cada vez va a ser más difícil hacer viviendas sociales. Y lo que estamos viendo en el último tiempo es que no solo a las familias les cuesta comprar un departamento, sino que la oferta de vivienda ha ido disminuyendo, y eso que hace que el problema sea cada vez más grande. Por lo tanto, claro, se pueden hacer promesas, pero a la hora de hacerlo necesitamos pensar bastante bien si es que estamos respondiendo al mercado y cómo se está comportando actualmente. Y bueno, aportas también una reconstrucción importante en nuestro país y no estamos exentos, además de distintas emergencias desde los incendios, terremotos. Eso siempre genera una demanda de viviendas importantes por parte de la reconstrucción del Estado. En el caso actual, ¿esto tendría alguna relación con la reconstrucción actual en Valparaíso? Tiene una relación y de hecho ya está teniendo algunos efectos, porque pensemos lo siguiente: si no están los incentivos para construir, la cantidad de constructoras que van a haber va a ser menos. Por lo tanto, esta promesa que dijo el presidente, por ejemplo, de que en 1 año y medio se iban a construir las viviendas, que se iba a recuperar el stock, o por ejemplo que de aquí al invierno nadie iba a no tener techo, etcétera, etcétera. Si no tenemos empresas que puedan producir ello, es bastante difícil que se pueda cumplir con ese tipo de promesas. Y por lo tanto, hoy en día no están los incentivos para que haya actores que puedan responder a ello. En contraposición, una idea que ha estado dando vueltas, por ejemplo, es la vivienda prefabricada, porque se supone que es más barata. Sin embargo, volvemos a lo mismo. La vivienda prefabricada, tú tienes que tener una planta de producción cerca, tienes que tener industrias y empresas que estén dispuestas a producir, y hoy en día vemos que el rubro de la construcción es uno de los más contraídos en el país. Uh-huh. Por lo tanto, ¿cómo vamos a poder responder a eso si, recordemos algo, el Estado no construye, solo subsidia? Claro. Entonces tenemos un problema grande. Efectivamente. Y hay una cuestión relacionada a la reconstrucción misma.
Han existido distintas declaraciones, de hecho la reciente que tú mencionabas, Ignacio, del presidente de la República, sobre este plan de viviendas de emergencia, ¿verdad? ¿Cómo estás viendo la reconstrucción en materia de vivienda? Porque lo que hemos visto ya es que hay personas, y además un incentivo natural, si se quiere decir, que están reconstruyendo en los mismos lugares que antes tenían su casa. El problema es que esos lugares son proclives a que ocurran cierto tipo de catástrofe y por tanto serían zonas donde no sería recomendable construir, por ejemplo. Pero ya está en los medios también. Vemos las imágenes por drones y que las personas ya empezaron a precisamente construir ahí mismo, cuidando sus terrenos, porque claro, no confían en que este proceso de reconstrucción vaya a ser tan expedito. Y déjame agregar dos cosas. Primero, que estamos hablando de que los que primero reconstruyen son los campamentos. Y los campamentos, cuando los expertos decimos que traen problemas, uno de ellos es esto, sobre todo en la región de Valparaíso, porque son de madera, porque ocupan mucho plástico y por lo tanto se queman muy rápido. Y por lo tanto ellos son los primeros que se reconstruyen porque obviamente están de manera ilegal. Pero acá tenemos un problema mayor y es que quedó en velo el activismo político que estamos viendo, pero sin posibles soluciones. Estamos hablando que en Viña del Mar tenemos una alcaldesa, un gobernador y un gobierno que son todos de la misma coalición política y todavía no se ha visto ningún plan concreto, se han visto promesas. Claro. En X cantidad de tiempo se volverán a hacer las cosas, estamos conversando con la gente, pero lo único que se ha visto concreto fue a la alcaldesa Ripamonti con un cartel acusando algo que además no ha sido probado, pero no se ha visto ninguna política clara y concreta. Por lo tanto, tenemos dos grandes problemas: campamentos, y tampoco tenemos acciones concretas de quienes deberían estar tomando cartas en el asunto. Una pregunta, un poco para ir entendiendo el tema de la eliminación del beneficio tributario. Hablamos que, en palabras sencillas, que lo que hace esa eliminación es finalmente quitar los incentivos a ser productor de viviendas sociales. Y esto en la contraposición, me imagino, corrígeme si me equivoco, de obtener mayor recaudación de impuestos a través de la eliminación. ¿Está por ahí la batalla ideológica? Eso y un poco. ¿Cuál es el objetivo de querer eliminar? O sea, si yo reconozco que finalmente las consecuencias van a ser que haya menos generadores o creadores de viviendas sociales, pero sigo quitando los beneficios tributarios que permiten una mayor oferta, y que todos sabemos que a mayor oferta probablemente tengan más y mejores productores. Entonces, ¿cuál es el eje ideológico que ves tú en querer eliminar este beneficio? Yo creo que antes que un eje ideológico nos olvidamos de entender el mercado. De una u otra forma, cuando se creó este incentivo, que data de los años 80, era ayudar a la producción de viviendas. Uh-huh. Hay muchos sectores que están diciendo que ya cumplió el objetivo porque tenemos ciudades con hartos edificios que se ha construido, etc. Por lo tanto, se tiene esa creencia y se cree que es un beneficio a las empresas. Uh-huh. Pero, si somos concretos, en más de 10 años los subsidios no han cambiado. Los costos de construcción han aumentado. Y de una u otra forma, este beneficio lo que hacía era paliar un poco los efectos de los aumentos de costos sin que los subsidios vayan cambiando. Ahora, en concreto, si yo antes podía pagar 100 por un terreno, ahora voy a poder pagar 50. ¿Dónde está ese terreno? Probablemente cerca de los incendios en Viña del Mar, en Melipilla, en Santiago. No va a estar donde están las metas de política habitacional. Y por lo tanto eso es porque no se está entendiendo hacia dónde va el mercado, y que de una u otra forma las empresas, para poder construir, necesitan tener un volumen de ventas, pero también necesitan tener una construcción óptima y poder traspasar los beneficios a las personas. De hecho, este es uno de los pocos impuestos que, como el precio está fijo, el beneficio se pasa totalmente a las personas. Acá no es que las empresas se queden con ese beneficio. Claro. Es simplemente que pueden en el fondo salir a competir con viviendas no sociales en zonas mejores localizadas, que ahora ya no se va a poder. Y de hecho ustedes pueden conversar con agentes de la industria mobiliaria y hay muchos que ya no están ingresando proyectos de viviendas sociales ni participando en los concursos porque no es atractivo para ellos. Bueno, estamos conversando con Ignacio Aravena, investigador asociado de la Fundación Piensa, y a propósito de cómo se configuran las ciudades y el desafío de las viviendas sociales, Ignacio. Muchos alcaldes, además que
Podemos hablar también de la gobernanza de la ciudad y con los planes reguladores, que cada municipio básicamente tiene su propia lógica. Muchos alcaldes lo que han señalado es que, por ejemplo, no les gustan los edificios en altura. Vimos un caso emblemático en Maipú, vimos lo que pasó en Ñuñoa con Fundamenta también. Y claro, uno piensa en las ciudades modernas y también dónde están los servicios, y uno dice, bueno, lo razonable sería densificar la ciudad y no expandirnos, porque finalmente eso tiene un límite, ¿verdad? ¿Cómo se han logrado o cómo sería una gobernanza razonable del territorio para que puedan convivir distintas realidades sociales y no mandemos a las personas que acceden a una vivienda social afuera de la ciudad sin servicio y sin oportunidades, básicamente? Es un punto bastante interesante el que estás tocando, porque si sumas regulación que tiene que ver con los planes reguladores, densificar e incentivos tributarios, pareciese ser que en los últimos años Chile está yendo al revés de lo que se está haciendo en otras latitudes. En Estados Unidos, en Londres, en ciudades grandes, lo que se hace usualmente es que los planes reguladores agilizan y entregan incentivos para la vivienda social. Como cada vez es más difícil, se generan beneficios tributarios. Esas dos cosas hoy en día no están sucediendo, y es porque está demonizada la densidad. De una u otra forma se cree que vivir en un edificio alto es un problema. El problema es que, claro, si el edificio es grande, hay que tener otro tipo de aislación, hay que tener otro tipo de transporte público, hay que poner quizás más paraderos, semáforos. Impacto vial también es importante. Exactamente, pero eso está fuera del edificio. No es el edificio el problema, es cómo nosotros nos ordenamos. Pero acá la solución parece ser más fácil, es decir, yo no quiero edificios en mi comuna. Y eso genera una serie de problemas, porque de una u otra forma las familias se mueven por trabajos. Y acá voy a ser bastante local, pero en Valparaíso sucedió muchas veces que habían familias de campamentos que les daban viviendas en otras ciudades, en los Andes, en San Felipe, que está al interior, y lo que terminaba sucediendo es que las familias volvían, porque no tenían acceso a trabajo, a transporte, educación, salud, y las ciudades existen por algo, y uno de los mejores beneficios es la densidad. Hay que hacerlo bien, por supuesto, pero no podemos ir contra eso, porque las ciudades tienen una capacidad, como tú decías, de crecimiento bastante limitado, pero la población sigue aumentando constantemente. Mara Zaini. Es que, ¿y cuál finalmente, en términos de políticas públicas, crees tú que son los desafíos para poder estar a nivel internacional y a la vanguardia de lo que son las demandas de viviendas sociales en nuestro país? Yo creo, lo primero, ojalá que se pueda deshacer esta medida y que el crédito especial a empresas constructoras vuelva. Lo segundo, yo creo que es bastante necesario que empecemos a mirar la gobernanza metropolitana de otra manera, porque los planes reguladores, ustedes se pueden imaginar que una estación de metro, da lo mismo en la comuna que esté, va a servir a una población a lo largo de una ciudad. Claro. Y por lo tanto, ahí es donde tenemos que densificar. Es un eje de conectividad, finalmente. Exacto, es un eje metropolitano. Hay proyectos que tienen una escala que trasciende a la comuna. Los límites de las comunas son administrativos, pero la gente se mueve entre comunas. ¿Y quiénes son los llamados a pensar eso? Son los gobiernos regionales. Y tercero, los gobiernos nacionales deberían estar desarrollando medidas de políticas públicas que generen los incentivos. Desarrollar un proyecto de viviendas sociales en Santiago no se parece en nada con Valparaíso, donde es más costoso por las pendientes, o por ejemplo en Chillán, que es bastante amplio, hay mucho suelo, es más barato, pero tenemos una política que es única. Entonces tenemos trabajo a nivel municipal, a nivel regional, a nivel nacional. Necesitamos pensar, y de hecho hace poco se cumplieron 10 años de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Yo creo que un ejercicio bastante interesante es ver qué se ha cumplido de esa política. Claro. Y te aseguro que es bastante poco. Y ahí porque a propósito de la prohibición o la limitación de la altura en las ciudades o en algunas comunas, de repente uno ve que hay alcaldes que creen o viven en un mundo como idílico donde es posible que las personas tengan una casa y afuera una estación de metro. Y eso se ve en muy pocas ciudades del mundo, si es que no en ninguna, porque obviamente la gran mayoría de las personas quieren acceder precisamente a ese eje de conectividad, como mencionaban. Pero ¿cómo hacer armoniosa la política habitacional para que en el fondo converse con la ciudad? Cuando tú mencionabas, por ejemplo, darle más atribuciones o que sean los gobiernos regionales los que tengan un rol. Tú, por ejemplo, ¿le pasarías la gobernanza del territorio desde las municipalidades a los gobiernos regionales o cómo funcionaría eso de forma armónica?
Eso ya existe en cierta medida, porque por ejemplo en Santiago tenemos el plan regulador de cada comuna, pero también está el plan regulador metropolitano de Santiago. Y el plan regulador metropolitano lo que ordena es la metrópolis. Por lo tanto, es bastante factible pensar que en una comuna tenga un plan regulador, un ordenamiento territorial, pero que cerca de una estación de metro que sirve a toda la ciudad, quien debería tener la potestad de, por ejemplo, generar una política en que diga, en vez de hacer 10 pisos, hagamos 15, y esos 15, 3 el equivalente, sean viviendas sociales. Ese debería ser el gobierno regional. Y el gobierno regional, si puede planificar y pensar antes, se puede sentar a negociar con las empresas para poder llegar a una fórmula que a los dos les convenga, porque vivir cerca del metro tiene muchos beneficios. La gente ahorra tiempo, ahorra costos de transporte, es una serie de externalidades positivas, pero para eso necesitamos también sentarnos a conversar. Y hoy en día los planes reguladores son bastante rígidos y están yendo contrarios a las necesidades de la población, porque tú bien lo mencionaste. En Maipú quieren bajar la altura, pero Maipú es una de las comunas más grandes del país. La pregunta es, ¿dónde van a vivir las familias de Maipú entonces en 20 años más? Y ahí probablemente el alcalde no va a tener los incentivos para pensar a 20 años porque su periodo de elección son 4. Pero ahí probablemente el gobernador regional puede estar pensando un poco más a largo plazo y con visión de ciudad. Y finalmente, ¿cómo, para que todos entendamos y la gente en su casa también vaya entendiendo, que cuando se hacen este tipo de como construcciones importantes de edificios altos, masivos, no solo se construye edificios, sino que se tiene que hacer todo una coordinación con la cuadra, con el acceso al agua, con el acceso a la electricidad, con el acceso a los caminos. ¿Quiénes se llevan las distintas responsabilidades y por qué es importante como tener claridad de los impactos generales, tanto desde la perspectiva vial como habitacional de la construcción de cualquier tipo de edificio o vivienda social? Fíjate que eso es bastante interesante porque en Chile ya se hace. Nosotros tenemos no solo estudios de impacto ambiental y de mitigación vial, sino que también cada proyecto hoy en día, cuando genera densidad y hace torres, tiene que aportar dentro del permiso de edificación a un plan de inversión de la ciudad. Eso es importante. Que las municipalidades de una u otra forma definen que, por ejemplo, hay que mejorar una calle, que hay que poner un paradero, que hay que cambiar el semáforo, quizás agregar una ciclovía si es que es una vía secundaria o principal. Hay una serie de cosas y eso ya existe. El problema es que hoy en día la regulación es muy rígida. Cada vez estamos agregando más capas de dificultad y esto es bastante complejo porque el permiso de edificación para una casa, un edificio de 4 pisos o una torre grande como lo que vimos en Plaza Egaña, los requerimientos son bastante parecidos. Te puede cambiar un poco el impacto ambiental y cosas ya de segundo orden, pero no estamos pensando en el Chile de mañana, donde Santiago tiene cerca de 8 millones de habitantes. Y tenemos que pensar de una u otra forma que los proyectos tienen que ser grandes. Si ustedes van a Nueva York, a Londres, a ciudades metropolitanas, hay proyectos que de repente son desarrollos que ocupan más de una cuadra. Eso significa, por supuesto, que no es solo el edificio, sino que también son las plazas, las áreas verdes, el comercio, las calles. Un muy buen ejemplo y que ha sido bastante demonizado es las Salinas en Viña del Mar. Uno se puede meter a la página web de las Salinas y ellos están pensando agregar calles, conectar el acceso de los cerros a las playas, cambiar el ancho de las calles, cambiar los semáforos, agregar áreas verdes, incluso agregar viviendas sociales, que es un dolor bastante grande para la región. Pero que se piensa que es un proyecto bien ubicado que va a generar plusvalía y por lo tanto va a vivir solo un grupo de la población. Está demonizado. Yo creo que poca gente se ha metido a la página web a ver ese proyecto y podemos ver a la alcaldesa y al gobernador criticando la falta de viviendas sociales en la zona cuando tenemos un proyecto que está dispuesto a ofrecer, por ejemplo, una torre completa. Claro, muy rápido para la queja, muy lentos para las soluciones algunas autoridades. Ignacio Aravena, investigador asociado a la Fundación Piensa y consultor en política y economía urbana. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Gracias a ustedes, un abrazo a todos quienes nos están escuchando. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.